desmayar. Amén. Hacemos una palabra de oración. Padre, gracias, Dios mío. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Oramos, Señor, esta noche por tu presencia. Gracias por hablar a nuestra vida, Dios mío. Preparamos nuestro corazón, Señor. Ahora nos sentamos a tu mesa, Dios mío. Oro por un espíritu de oración, Señor. Padre, visítanos esta noche y derrama tu presencia. Derrama ese espíritu, Señor, de intercedor. Ese espíritu, Señor, que nos conecta contigo, Dios mío, a través de la oración. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy aprendamos el valor de la oración. Que aprendamos, Señor, el valor de orar, Dios mío. Que entendamos, Señor, que cuando oramos, Padre, hablamos contigo. En el nombre de Jesús, Padre, yo desato esa unción y esa gracia, Señor, que tú has dado a tu siervo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche quiero hablarle mientras oro. Le damos un aplauso a la palabra. Amén. Yo creo que es tiempo que estemos orando. ¿Cuántos dicen amén? La oración, hermano, es una llave de la iglesia. Y yo creo que nosotros tenemos que orar. Al final vamos a estar orando. Y verdad, nuestra hermana va a estar entregando unos papelitos para que usted haga sus peticiones. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros en este tiempo? Amén. Y ¿sabe qué? Yo veo que es una costumbre de la casa pastoral allá en San Pedro, que siempre oran por las peticiones. Siempre suben con su listado ahí. Como son tantas las necesidades, hermano, ya no se puede una por una, pero usted conoce y usted sabe, y quiero que usted escriba con fe. Que escribe esa oración, porque hoy vamos a orar, hermano. Amén. Sabe que siempre venimos al Señor con necesidad, pero el llamado de Dios es que insistamos, es que, hermano, sintamos la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. Ese debe ser, hermano, esa necesidad. Oiga, es una necesidad. Jesús le refiere esta parábola sobre la que la necesidad de orar siempre. Esto no es por un evento específico, esto no es por una necesidad apremiante, es que es necesario orar siempre. Es importante, hermano, tiene que ser una necesidad en nosotros. Esta mujer, hermano, porque la historia habla, y cuando Jesús se refiere a eso, está hablando, hermano, de esta mujer que va delante del juez. Y cuando se habla del juez, entonces se está amparando a un derecho legal de ella. Es algo que hermano, nos compete, que es algo que está establecido y que nosotros tenemos que hacerlo, y tenemos que hacer lo propio para nosotros. Los jóvenes tienen que orar, los hombres, las mujeres tienen que orar, la iglesia tenemos que orar, los niños tienen que orar. Cuando se convocaba, hermano, se convocaba a toda la iglesia, toda la casa, todas las familias. Amén. ¿Sabe que cuando habla de Elías en el capítulo 17, cuando habla de Elías, dice que él cuando hablaba y decía en cuya presencia estoy? Y era producto de esa misma vida de oración que estos hombres tenían. Pero me llama la atención que cuando habla del capítulo 3, habla de Eliseo, y él se expresa de la misma manera. Y decía, en cuya presencia estoy. Estos hombres, hermano, entendían el valor de la oración, entendían lo poderoso que era orar a Dios. ¿Y sabe qué? Entonces yo miraba a estos hombres que cuando ellos oraban, hermano, sucedían cosas. Y yo creo que cuando usted determina orar, también, hermano, podemos provocar que sucedan cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese debe ser un espíritu de la casa. Debe ser en nosotros una necesidad. Porque si no oramos, no avanzamos. Si no oramos, hermano, no somos renovados. Daniel capítulo 9, verso 20. Aquel día le hablaba a los jóvenes cómo Daniel oraba al Señor. Y cómo él abría las ventanas y él se mostraba. Porque él sabía lo imperativo que era la oración. Y este hombre orando, dice la Biblia, que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado.
y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio. Escuche, esta es como una oración, hermano, pronta, con una respuesta inmediata. Y dice que entonces con presteza, o sea, este hombre se hincó y las palabras estaban en su boca y el ángel ya estaba ahí. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. O sea, cuando oramos, hermano, Dios nos da sabiduría. Hay cosas, hermano, hay nudos. Hay cosas que son difíciles de resolver, hermano. Ni en caso cerrado, pues. Pero por eso, hermano, mire, cuando usted y yo determinamos orar, con presteza el ángel viene. Y cuando no sabes qué hacer, cuando no sabemos qué decisiones tomar, Él viene y nos da sabiduría. El verso 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Por eso es que mientras oramos, la orden viene del cielo. Sea cual sea tu petición, tu necesidad, estoy seguro y convencido que Dios esta noche dará la orden. Y Dios dirá, solamente dará el golpe, que se cumpla y nada podrá detenerlo. Y todos tenemos que creer, hermano. Eso sucede mientras oramos. Cuando usted determina en su corazón, sin ver la edad, solo es que usted determina en su corazón. Escuche, pero esto también, el capítulo 10. Y yo le decía esto a los jóvenes porque Daniel, orando, dice que el príncipe de Persia se opuso por 21 días. Mire la oposición. Mire lo que cuesta cuando oramos. Recibir algo cuesta, pero sin duda Dios enviará la orden. Y aunque haya oposición, y si Dios envió la orden, hermano, si es de alta conveniencia, si es algo que está dentro del propósito de Dios, si es algo que trae, hermano, beneficio a mi vida, no se podrá detener. La orden será dada. He venido con presteza, dijo el ángel. O sea, he venido en velocidad, al escupitazo, pronto a la respuesta. Pero había oposición. Y si orando, le decía a los muchachos, hay oposición, cuesta, orando. Si no oramos, si este oraba 3 veces al día, si él sabía el valor y el poder de la oración, y el ángel descendía y le hablaba, mas sin embargo había una oposición. No es fácil. Si no era fácil orar, y si orando estos hombres apasionados por la oración deberían de insistir, o ellos insistían y su oración era, hermano, permanente, entonces se imagina si no oramos. Por eso una vez está, ¿qué será? No entiendo. No sé por qué no viene, no sé por qué no pasa, no sé por qué no sucede. Yo que espero y nada, yo que veo y no veo cambios, yo que veo nada, no sucede nada. Es que hay que insistir, hay que seguir porque hay oposición. Mas sin embargo, hermano, cuando tienes fe y crees que Dios, hermano, ha enviado la orden, va a llegar. Solo que sé que Dios es oportuno. Solo sé que Dios sabe el momento preciso en el cual esa respuesta llegará. Lo que sí sé también es que nadie la podrá detener. ¿Cuántos dicen amén? Escuche el libro de los Lucas capítulo 3. Vamos, apláudale al Señor. Lucas capítulo 3, verso 21. Mientras oramos, el cielo se abre. Y aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, mire, mientras que él oraba,
Mientras oramos, el cielo se abre. Y de algo debemos estar seguros, es que en nuestras oraciones, hermanos, tienen poder y provocan movimientos en el cielo. Si se abre es porque, hermano, se mantiene cerrado. No siempre llueve. Es posible, hayan situaciones en las cuales los cielos estén cerrados. A veces uno dice, no veo nada. Y uno entiende, los cielos cerrados. Pero mientras oramos, algo sucede arriba. Mientras determinas en tu corazón orar, que Dios ponga un espíritu de oración en nosotros. Anoche nos conectábamos, 7 habían. Y es terrible, hermano, por el cuerpo que somos, por la iglesia. Y lo otro que más preocupa es por la voz, por el toque de trompeta que nuestro pastor ha hecho. Cuando el hombre de Dios suena la trompeta, entonces la iglesia atiende. Amén, hermano. Yo le decía, hablando de conexiones, todo tiene que ver con conexiones. Entonces hay una conexión con el líder. Y por eso Gedeón dijo, por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová. Y por eso Samuel corría donde el sacerdote Elí. Dios le hablaba a Samuel. Y Samuel corría donde el sacerdote, por la conexión que había. Entonces, viene este hombre de Dios que va a conquistar Jericó. Y él les dice, cuando suene la trompeta. O sea, iban con los tambores, iban con la música, iban, hermano, al ritmo de Dios, al tiempo de Dios. Pero entonces este hombre, Josué, dice, cuando yo suene, empezamos a gritar y empezamos a declarar y los muros cayeron. Amén. Por la voz, por el sonido de una voz. Entonces cuando el hombre de Dios suena la trompeta, dice que el pueblo se reunía. Y entonces hay convocación santa. Por eso es que el pastor Santos decía, cuando no entendemos el valor de orar, es porque no entendemos el valor de la oración. No importa, la oración es normal, todo sigue igual. Cuando entiendes el valor de la oración, entonces tú sabes que es importante orar, que para ti eso es valioso y tenemos que orar. Amén, hermano. Amén. Entonces mientras oramos el cielo se abre. Es el mismo cielo que se le abrió a Jacob cuando estaba allá en aquel sueño que tuvo. Y yo creo, a veces hay gente, hermano, con cielos cerrados, pero ¿sabe qué? Necesitamos orar para que los cielos, hermano, se abran y continúen abiertos a cualquier petición o necesidad a nuestro favor. Es que cuando el cielo se abre, hermano, es escuchar la voz del Padre. Cuando el cielo se abre, hermano, es asegurar el maná. Es el que cae del cielo. Nuestras oraciones tienen poder y provocan movimientos en el cielo. Fue la voz del Padre poderoso, la oración de Jesús mientras oraba. Cuando oramos somos transformados. Lucas capítulo 9, verso 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. Uno ya sabe esto, ¿verdad? Siempre los fieles, uno siempre dice, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús los llamó y los llevaba a la oración. Pero entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos discípulos? ¿Quiénes son esos fieles que se unen a la oración, que se conectan a la oración? Pero aquí lo poderoso, hermano, el verso 29, mientras oraba, le aparecía de su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente.
Mire, mientras oramos, cuando se sienta mal, cuando siente, hermano, que las cosas, hermano, uno se siente incómodo, uno a veces falla a Dios y uno se siente, hermano, impuro, uno se siente, hermano, que no es digno, uno siente que no es posible. Uno sabe que le ha fallado a Dios, pero la herramienta que tenemos es la oración. Y mientras oraba, su rostro cambió de apariencia, porque somos transformados. ¿Sabe qué? Entendía que era una gracia doble. Su gracia se multiplica sobre nuestra vida. Mientras oramos, tu rostro cambia. O sea, hay cosas que literales, pero la gente o uno mismo no lo entiende, pero ven en ti algo distinto. Es esa gracia que tú la consigues, ¿dónde? Cuando oras, cuando oramos a Dios. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Es que la manera de ser renovados, restaurados, la manera de ser transformados, ser mudados en otros hombres, que podamos cambiar, hermano, solamente es cuando oramos. Es en la oración. Entonces, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de no orar. Tenemos que orar, y es un llamado específico. Es que el desánimo no es por el hermano, no, es que no estás orando. Es que el desánimo es que no está sirviendo porque por esto, no, es que necesitamos orar. No te has integrado, no porque miro que no me dan, no es que no hay espacio, es que no estás orando. Yo miro que el pastor no es que no te pone, no, necesitas orar más. Necesitamos más, necesitamos estar conectados más. Necesitamos, hermano, orar. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor ponga un espíritu de oración en nuestra vida. Cuando nuestro rostro cambia, es cuando le decimos al Señor, sé tú, Señor. Cuando ese rostro cambia, es decirle a Él, más de ti, Señor, menos de mí. Su rostro se cambió, se enmudeció, o sea, se mudó en otro. Era distinto. Es una gracia especial y particular. Hechos capítulo 10, verso 30. El poder de la oración, hermano. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba. Mientras oraba, ¿dónde? En mi casa. ¿Cuántos oran en casa? Amén. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Mire, mientras oraba, somos visitados. Uno no se da cuenta, hermano. Hay cosas sobrenaturales, hay cosas que usted no las va a entender, no se las puede explicar, pero estoy seguro, convencido que por la palabra de Dios, usted es visitado. Por eso, hermano, tienes que tener tu altar en casa, tenemos que tener ese lugar, tienes que tener a la hora de la oración, tiene que haber una hora específica. Uno se conecta en la madrugada, ahí está el apóstol Sergio orando temprano. Y no es que me escucha que yo, no, hermano, escucho la gente que dice. Así oran ellos. Y tienen un evento ahorita y al siguiente día tienen otro. Y ese ánimo y ese espíritu y esa búsqueda, hermano, y ese ímpetu para hacer las cosas es producto de la oración. Entonces, como iglesia tenemos que orar. Y uno sabe, y hemos sido golpeados, y hemos sido llevados al desierto. Dios nos ha sacado del desierto. Dios, hermano, ha tenido misericordia de nosotros. Estamos en pie todavía. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo que ora. Hay un pueblo que ora. Pero a veces, hermano, tiramos las cargas sobre el líder. Entonces nos conformamos con que el pastor ore, estamos bien. Con que el pastor ore, suficiente para que Dios me guarde. Tenemos que orar, hermano, tenemos que orar. Uno escucha noticias y ve cuánta cosa.
Y uno tiene que saber que a veces podemos pasar situaciones, pero cuando usted ora, sin duda que Dios tiene el control. Aquí denota que ha sido constante en la oración. Por eso es que dice, mientras oraba en mi casa, viene el ángel y lo visita. Y le dice, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas. Entonces entendía que eso no lo puedo asociar, puede ser, pero uno puede pensar que son esos tiempos de oración. Es mi ofrenda, por cuanto entonces Dios se acordó de que tú estás orando, de que tú siempre oras. Tu ofrenda de oración se acordó. Tu oración ha sido oída. Tus limonas, o sea, tu tiempo de oración, tu siembra de oración fue escuchada. O sea, Dios las tiene en cuenta. Hay un regazo donde están tus lágrimas. Hay un lugar donde está guardada tu petición. Por eso es que los que siembran con lágrimas cosecharán con regocijo, regresarán con alegría. Eso está ahí anotado y Dios lo tiene pendiente. Por eso es que posiblemente digas, esta es la última. Puede que ese sea el día en el que Él te visite. Puede ser el momento en el cual la respuesta llegue. Pero si se da cuenta que mientras oramos, ángeles llegan. Mientras oramos, los cielos se abren. Mientras oramos, hermano, la respuesta es inmediata de parte de Dios. Por eso no podemos dejar de orar. Tenemos que orar. No sientes nada, ningún deseo. Te tienes que hincar igual. Aunque no sintamos que Dios nos visitó, aunque no, hay que hacerlo. Tenemos que orar porque Dios tendrá memoria de esas ofrendas. Y dice la Biblia aquí, hermano, que mientras envía pues, déjeme ubicarme aquí, mientras oraba en mi casa, envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Mientras oro, hermano, hay revelación. Fue un gran protocolo todo lo que el ángel le dijo. Ve a aquella calle, ahí va a estar un hombre, te va a estar esperando. ¿Se imagina, hermano? Sus proyectos, su agenda ahí al lado, con una página en blanco y el ángel visitándote. Esto es lo que tendrás que hacer. Este es el plan y el proyecto que tú tienes. Ok, comienza y anota. Yo estaba en mi casa orando, dice. Y empezó a decirme, histe por esto, vas a hacer lo otro. Qué bonito, hermano, cuando usted cierra sus ojos y está ahí. Por eso le decía a Marvin, ¿qué sigue? Porque terminas un evento, sigue otro. Termina un evento, vamos, seguimos, porque no hay, eso solo sucede, ¿sabe qué? Cuando estás orando, cuando eres constante, cuando estás ahí, terminó el evento, tú sabes, sigues orando, recibiste lo que le pediste a Dios, sigues orando, no lo recibiste, sigues orando, amén, porque Dios tiene su tiempo y su momento específico que me favorece a mí, que Él sabe que es en este momento. Amén, hermano. Y estar ahí, tenemos un campamento de jóvenes. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Muéstrame. ¿Quiénes van a dar conferencias? ¿Qué jóvenes van a liderar? Que estemos orando. Y que la iglesia se une y se compenetre. Por eso, mire qué poderoso. Mañana hay vigilia de oración. Todo el mundo conectado. Las mujeres deben de estar aquí mañana. Amén. Es una actividad de la iglesia. No es de una persona en particular. Es un evento de la iglesia aprobada por nuestro pastor. O sea, hay luz verde. Entonces hay que apoyar, hay que respaldar. No necesariamente que los hombres van a venir, pero sí podemos orar para que Dios bendiga a las mujeres. Porque si ellas están bien, nosotros también. Amén.
Esdras capítulo 10 verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, oiga, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. ¿Cuántos quiere que la iglesia crezca? Tenemos que orar. Mientras oraba, dice. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, mire, se juntó a él una gran multitud, hombres, mujeres, niños, y el pueblo lloraba. Habían fallado a Dios y la única manera de alcanzar esa misericordia era orando. Orando. El crecimiento, hermano, está en la oración, en que oremos, porque orando, hermano, va a venir ese deseo de servir a la obra, de trabajar, de estar ahí. Habacuc capítulo 3 verso 1. La oración del profeta Habacuc sobre Sigienot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc. ¿Sabe qué? Siginiot significa descarriarse, perdido. Por eso era una oración, hermano, con lágrimas de dolor. Señor, por eso es que había perdido el temor. Y dice la Biblia que mientras oraba, dice que tu palabra vino a mí y temí. Entonces, en medio de esto, cuando nos hemos apartado, cuando sabemos que nos hemos descarriado, hermano, hemos vuelto para atrás, la mejor manera de volver es orando. Estaba perdido, era una oración de lamento, de dolor. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra en mí, tu obra interna en mí, porque quiero volver, quiero perseverar, quiero seguir adelante. Eso es, mientras oramos, el temor que vuelva a mi corazón. He perdido el temor, Señor. Para mí a todo es igual, siento que ya no soy el mismo. Solo se vuelve a renovar cuando estamos en la oración. El profeta oraba de esta manera, con dolor, con pasión. Señor, aviva tu obra, primero por mi vida, que el temor que he perdido regrese. Pero Señor, aviva tu obra por aquellos que no te conocen, por aquellos que se han apartado, Señor. Hazla conocer en medio de estos tiempos difíciles. Por favor, ayúdame a mostrar tu obra, a declarar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, hermano, hemos perdido el temor, la única manera de recuperar esa confianza delante de Dios es viniendo a Él. ¿Sabe qué? Puede que te hayas descarriado de la oración. Puede que nos hayamos descarriado de la casa. Tal vez nos hemos descarriado de la palabra. Nos hemos descarriado del ayuno. Ya nada. Ya no hay oración, ya no hay palabra. Nos hemos descarriado de la casa. Nos hemos descarriado de la obra. Por eso este hombre oraba: aviva tu obra. Aviva tu obra. Hazla conocer, Señor. Aviva nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Si me he descarriado, si me he apartado, si he perdido la pasión, el hambre por la oración, si he perdido el hambre por la palabra porque no la leemos, entonces, Señor, ayúdame. Eso sucede en la oración. Tenemos que volver al altar. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta noche? Póngase de pie esta noche. Mi mensaje es corto porque vamos a orar esta noche. Amén. Y voy a pedir al pastor que nos ayude. Vamos a orar, hermano. Y los músicos, si se conectan con nosotros con un canto de guerra, de oración, para que oremos esta noche. Hay peticiones
Usted hizo sus peticiones, las vamos a traer al altar esta noche. Y si la iglesia quiere venir al altar también, podemos venir al altar esta noche. Es tiempo de orar al Señor, amén. Gloria a Dios. Póngase de pie esta noche y vamos a orar al Señor, amén. Oh Jesús, poderoso. Sí, gloria a Dios. Hoy vamos a disponer nuestro corazón. La palabra ha sido entregada, ha sido dada, pero ¿sabe algo? Dice la Escritura que había multitudes que seguían a Jesús, pero unos estaban dentro con una mayor necesidad. Le voy a hablar a aquellos que tienen una mayor necesidad, no sé, de cualquier índole. Pero ¿sabe qué? Una de las formas que muestra la Biblia, imagínense que hasta el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Hasta el enemigo sabe cuál es la actitud más sublime de buscar algo en el Señor. Yo sé que usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Es decir, hermano, aquel que anhela cambios, aquel que anhela cielos abiertos, aquel que anhela, hermano, venga, muévase de ahí donde está. ¿Sabe por qué? Porque eso es un acto de fe. Eso es un acto de fe. En el nombre de Jesús. Padre, estamos hoy en tu casa. Tú dijiste: mi casa de oración será llamada. Y orando, y mientras oramos, hermano, el cielo se abre. Mientras oramos es dada la orden. Mientras oramos hay avivamiento. Mientras oramos hay cambios. Y sabe, hermano, una de las cosas que usted y yo debemos de anhelar en el Señor son aquellos cambios que verdaderamente nosotros necesitamos. Yo no sé si usted necesita cambiar personalmente. No sé si usted necesita que ciertas situaciones cambien en su vida, en su familia, en el matrimonio, en sus hijos, quizá en su trabajo. Pero hermano, debemos de anhelar esos cambios. ¿Sabe? Dice la Biblia que mientras Moisés oraba y tenía aquella comunión con el Señor, cuando salía diferente. Dice la palabra que Jesús, mientras oraba, su rostro cambió. Pero ahora yo quiero que usted le diga más que mire, hay dos palabras en griego. Una se llama esquematizo y es un cambio de apariencia. Pero hay otra que es metanoia, es un cambio interior. Y eso es lo que verdaderamente necesita el pueblo de Dios. Quiere decirle al Señor juntamente conmigo: Señor, vengo a ti. Señor, entiendo que hay cosas en mi vida que necesitan cambiar, que hay cosas en mi familia que necesitan cambiar, Señor, y por eso venimos a ti. Así como aquellos que irrumpían en medio de la multitud, Señor, para presentar su petición delante de ti. Unos tenían enfermedades, otros tenían familiares enfermos, otros necesitaban ser limpios, otros necesitaban ser salvos. Señor, pero cada uno presentó delante de ti, irrumpió en medio de la multitud. Así hoy presentamos nuestra necesidad. Tu palabra dice